Tengan ustedes muy buenas noches, queridos colegas. Principalmente darle la bienvenida a todos y cada uno de los participantes a este hermoso y tan esperado evento. Hemos dicho que es un teatro jurídico con actores reales. ¿Por qué decimos con actores reales? Porque ellos son autoridades judiciales. Tenemos al doctor Juan José Subieta, que es vocal constitucional. Tenemos a la doctora Rosángela Fernández, que es fiscal de materia. Al doctor Gille David Río, que es actualmente juez, y a los abogados litigantes como el doctor Winter Hinojosa, un destacado abogado litigante que lo vemos siempre en los estrados judiciales, acompañado del doctor Víctor Antonio Cartagena, y el terror de algunos jueces como me lo han manifestado. Junto, vuelvo a repetir, con el doctor Víctor Cartagena, lo denominan juntos son dinamita, por algo debe ser. Vamos a dejarlos a los actores que empiecen. El doctor Juan José Subieta va a ser en esta audiencia cautelar de juez. Doctor, me va a tocar cederle la palabra. Tiene usted la palabra, señor juez. Adelante. Gracias, doctora. Tengan ustedes muy buenas noches, queridos colegas. Vamos a dar inicio a un simulacro de una audiencia de medidas cautelares. Esto se instala la presente audiencia de medidas cautelares solicitadas por parte del Ministerio Público, representado en esta audiencia por la doctora Rosángela María Fernández Tarifa, en contra del ciudadano Juan Pérez Montaño por el delito de violencia familiar o doméstica. Siendo que se ha instalado esta audiencia, verificada la presencia de las partes y notificados todos ellos, vamos a empezar con el trámite de esta audiencia y a tal efecto tiene el uso de la palabra la señora fiscal a los fines de que pudiera fundamentar en audiencia su imputación y su solicitud de medidas cautelares. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal. Con carácter previo, señor juez, la palabra. Y doctor, tiene el uso de la palabra. En mi calidad de abogado defensor del señor Juan Pérez, la defensa va a plantear 3 incidentes vinculados a vulneraciones al debido proceso y consisten en lo siguiente, si me permite la palabra. Sí, doctor, vamos a, como está interponiendo incidentes el colega de la defensa, es obligación resolverlos con carácter previo a conocer la imputación, por lo que a tal efecto vamos a pasar a esta fase de los incidentes que han sido ya interpuestos. Por ello se le cede el uso de la palabra a la defensa a los fines de que pudiera fundamentar sus incidentes. Tiene el uso de la palabra, doctor Hinojosa. Vamos a presentar 3 incidentes innominados, señor juez. El primero, y queremos individualizarlo con la finalidad de que al momento de que su prueba autoridad pueda resolver, tenga la fundamentación necesaria en virtud a los argumentos que se van a realizar y no se genere en lo posterior una vulneración al debido proceso en cuanto a su vertiente fundamentación, motivo por el cual la carga argumentativa que se va a realizar va a estar vinculada a jurisprudencia constitucional y doctrina legal aplicable que van a acompañar la denuncia de los agravios que vamos a realizar. El primer incidente es de inexistencia de flagrancia. El segundo incidente de nulidad de declaración informativa policial. Y el tercer incidente, una exclusión probatoria del informe psicológico y del informe social. Para comenzar, sobre la inexistencia de flagrancia, vamos a denunciar enfáticamente el incumplimiento a lo que establece el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, tomando en cuenta que ya existe jurisprudencia constitucional vinculante de aplicación obligatoria conforme lo establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado sobre la forma en cómo se debe desarrollar e interpretar la concurrencia de una cuestión de carácter flagrante. En este caso, de los datos realizados en la imputación formal como antecedente, tenemos claramente demostrado que hay una secuencia de sucesos que se han dado y que a través de un supuesto informe psicológico estarían generando el antecedente necesario para determinar la flagrancia y de esta manera mi cliente puede estar aprehendido de forma ilegal. Esta situación está vinculada al debido proceso en cuanto al derecho a la libertad, tomando en cuenta que por los antecedentes mi cliente ha sido detenido ilegalmente bajo el argumento de flagrancia. Y cuando hacemos el análisis tanto
del antecedente en la imputación formal como del antecedente en el informe psicológico, tenemos demostrado dos cuestiones muy importantes. Primero, que no se versa en función a un elemento o hecho vinculado a la concurrencia de un delito, en este caso de violencia familiar, tomando en cuenta que la violencia familiar tiene diferentes aspectos que deben consolidarse como dentro del marco de la tipicidad. En ese sentido, no estaría la concurrencia de la flagrancia para que él haya sido lícitamente detenido por parte de funcionarios policiales, tomando en cuenta que esto es en virtud de un informe de acción directa. El artículo 230 clara y categóricamente establece cuándo se debe tener en cuenta la situación flagrante. Y para eso vamos a dar una pequeña lectura. Dice, flagrancia, se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública. Esta situación ha sido corroborada por la sentencia constitucional 1706-2005-R, donde claramente establece la competencia de su proba autoridad para determinar si ha habido una legalidad o ilegalidad en la aprehensión vinculado en este caso a un hecho flagrante. Y esta situación ha traído a colación el elemento principal de que en tres momentos se da esta situación. El delito plenamente flagrante, propiamente dicho, cuando el autor es sorprendido en el momento de la comisión del hecho delictivo. El delito cuasi flagrante, cuando el autor es detenido o perseguido inmediatamente después de la ejecución del delito. Y la sospecha o presunción de un delito flagrante. En esta situación, señor juez, nos estamos basando única y exclusivamente como elemento esencial al antecedente, tanto de la imputación formal como al antecedente del informe psicológico. Estas situaciones se encuentran refrendadas y le ofrecemos como prueba la misma imputación formal para que pueda establecerse que no hay la identificación concreta y exacta del momento en que supuestamente se hubiera cometido el delito de violencia familiar. Y un ejemplo muy claro es que al momento de darle énfasis a la lectura del antecedente, lo siguiente, dice el Ministerio Público, se tiene informe psicológico realizado a la víctima en el cual la misma en la entrevista semiestructurada relata lo siguiente: un año que vivimos con Rómulo Fernando y estoy embarazada hace 7 meses. Siempre fue una persona agresiva, me golpea, me insulta y me prohíbe salir. Si usted se fija, el verbo rector para establecer el tipo penal ahí está dividido en 5 momentos procesales diferentes y no establece, identifica cuándo, dónde y en qué lugar. Esta situación permite establecer para la defensa que al no concurrir hechos flagrantes, aquí lo que se debería haber realizado era una citación previa porque ya se lo tenía identificado plenamente al imputado. Esta situación demuestra una vulneración al debido proceso vinculado al derecho a la libertad, motivo por el cual es necesariamente establecer si ha existido una legalidad o no en la aprehensión, tomando en cuenta, reitero, si ha existido o no flagrancia para que los policías hayan tenido esa competencia enmarcada en el artículo 297 del procedimiento penal, motivo por el cual, conforme lo establece el artículo 169, numerales 1 y 3, como defecto absoluto no susceptible de convalidación, es que denunciamos esta arbitrariedad con la finalidad que su prueba autoridad pueda realizar, presentamos como prueba los antecedentes de la imputación formal, presentamos como prueba también el informe psicológico, que es donde hace una relación de diferentes momentos, y presentamos como prueba también el documento de acción directa o informe policial donde se establece la existencia y concurrencia de la ilegalidad en cuanto a la detención. Reitero que ha sido una aprehensión fiscal, motivo por el cual pedimos que se declare fundado el incidente a objeto de establecer responsabilidad policial principalmente. Con relación al segundo incidente de nulidad de declaración informativa policial, es muy importante traer a colación que la precisión que establece el procedimiento a momento de la realización de este acto tiene vínculo directo a lo que establece el artículo 95 del procedimiento penal. Y esta situación está claramente detallada cuando en una de las partes esenciales y primordiales al momento del desarrollo de este acto procesal, dice claramente, concluida la declaración, se dispondrá que el imputado reconozca los instrumentos y objetos del delito. Se va a tratar de establecer que única y exclusivamente en este momento procesal, la vinculación del derecho a la defensa no se estaría realizando. ¿Por qué? Porque hubo presencia de su abogado defensor al momento de la realización del hecho. La jurisprudencia constitucional ha detallado claramente que debe existir un cumplimiento expreso a todo el contenido del citado artículo procesal. Es decir, el imputado tiene que reconocer los instrumentos y los objetos del delito. En este caso,
de la revisión al cuaderno de investigación y que le hemos realizado a la declaración informativa policial, esta situación no ha sucedido. Y esto tiene una vinculación directa a lo que establece el artículo 100. Fíjese usted muy bien, dice inobservancia. No se podrá fundar ninguna decisión contra el imputado si en la recepción de su declaración no se observaron las normas establecidas en el presente capítulo. Es trascendental esta situación, tomando en cuenta que si analizamos la calificación que se da en el tipo penal vinculado a su declaración informativa y no establecemos el momento concreto en que supuestamente se hubiera suscitado el hecho, automáticamente la imputación formal carecería de eficacia legal. ¿Por qué? Porque así lo está estableciendo el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, si nosotros hacemos ese análisis de manera clara, aplicando este procedimiento, tendríamos que anular directamente la imputación formal. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con estos requisitos esenciales. Motivo por el cual, reiterando la fundamentación como una vulneración al debido proceso en su vertiente principio de legalidad por incumplimiento de esta norma procesal, es que incidentamos conforme lo establece el artículo 169, numerales 1 y 3 del Código de Procedimiento Penal, al establecer una actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación, pidiendo que el presente incidente sea declarado fundado en virtud a lo que establece el artículo 314 y 315 del procedimiento penal, tomando en cuenta la oralidad. Para esta situación, presentamos como prueba el propio informe o acta de declaración informativa policial, señor juez. Y como tercer y último incidente, es muy importante traer a colación que la base esencial de la imputación formal ha sido vinculada a un informe de entrevista psicológica y a un informe de la trabajadora social. La jurisprudencia constitucional, identificada en la 1543-2014 del 1 de agosto, ha detallado claramente que la exclusión probatoria puede ser presentada como un ejercicio del derecho de la defensa amplia y restricta en cualquier momento procesal, y esta situación ha sido corroborada a través de doctrina legal aplicable en el auto supremo número 322-2004 del 25 de mayo, donde claramente esta doctrina legal aplicable ha establecido que no está de más precisar que en la fase preparatoria del juicio el imputado tenía la posibilidad de presentar excepciones e incidentes que le favorezcan y hacer uso del derecho a la exclusión de la prueba por haber sido recabada de forma ilícita. En este caso, la vinculación está también identificada en la jurisprudencia como un incidente para exclusión probatoria durante la etapa preparatoria en la número 103-2004 del 21 de enero, _R. Esta situación la traemos a colación, ¿por qué? Porque se va a tratar de establecer que esta figura jurídica no se aplicaría en esta etapa procesal en virtud a que el artículo 171 y siguiente establecería que solamente podrían ser aplicables a la etapa de juicio oral. En este sentido, la jurisprudencia que estamos haciendo relación tiene un vínculo directo al derecho a la libertad, en el entendido de que no se puede pedir la detención preventiva en base a argumentos que a criterio de la defensa hayan sido obtenidos de manera arbitraria o ilícita. Por ese motivo es que nosotros pedimos la exclusión probatoria del informe psicológico y del informe de entrevista social. ¿Por qué? Porque no se notificó para la realización de esos informes ni a la víctima ni al imputado. De la revisión al cuaderno de investigación solamente se pudo observar que las notificaciones fueran directamente relacionadas a los funcionarios que emitieron los informes. Esto vulnera el debido proceso vinculado al derecho de igualdad de parte y de legalidad, porque hay una trascendencia. El imputado tiene derecho a conocer qué elementos investigativos van a nacer en la investigación. Y cuando se hace el requerimiento fiscal donde se ordena la realización de estas actuaciones investigativas, ya el imputado se encontraba detenido. Entonces, sencillamente podían correrlo en traslado para su conocimiento, situación que no ocurrió. Es más, estamos ante su propia autoridad y lo más grave es que ese informe, pese a que ya es motivo de imputación formal y que es la base esencial y sustancial, tampoco se ha notificado hasta la presente fecha. Sin embargo, por los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación vinculado a la imputación formal, es que tenemos conocimiento y que estamos tratando de utilizarlo como un elemento de fundamentación para establecer la vulneración al debido proceso en estas vertientes ya subrayadas. Es muy importante también traer a colación, señor juez, lo que ha establecido la jurisprudencia constitucional
cuando de manera clara y categórica nos dan las pautas de su aplicación a momento de su análisis. Dice que todos los actos que durante él se desarrollen y que de algún modo puedan contribuir al esclarecimiento del caso solo tienen un valor informativo para quienes llevan adelante la persecución, pero no se constituirán en elementos de prueba susceptibles de ser valorados en la sentencia en tanto no sean producidos en juicio oral en la forma que el Código de Procedimiento Penal establece. Y es aquí lo importante. O sea, nosotros estamos basando nuestro argumento en algo que ya la norma ha establecido como un procedimiento adecuado para determinar la obtención lícita de esos informes que en este caso del área pericial pretenden ser utilizados porque en la imputación formal están pidiendo la detención preventiva. Al haber vinculado ese derecho a la libertad, estos elementos que supuestamente van a ser fe de probabilidad de autoría, nos permiten utilizar esta jurisprudencia que debe ser aplicable conforme lo establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado de manera vinculante. En ese entendido, señor juez, muy respetuosamente, al momento del análisis y la valoración, no estamos ingresando al fondo ni el contenido, sino a la forma en cómo se obtuvieron. Que no se vaya a inducir en error a su propia autoridad al momento de establecer esa fundamentación que estamos pidiendo, sea también en virtud al elemento presentado como prueba. Es decir, la notificación del requerimiento fiscal solamente a los funcionarios del SLIM, que sería en este caso de la Defensoría de la Mujer, motivo por el cual presentamos como prueba estos dos, donde se evidencia que no hay notificación ni a la víctima, ni a la defensa del imputado, ni al imputado, pese a que estaba ya privado de su libertad en una celda donde podría ser fácilmente ubicado. Esta vulneración al derecho a la defensa está denunciado porque está vinculado al debido proceso, conforme lo establece el artículo 169, numerales 1 y 3 del Código de Procedimiento Penal, vinculado a los artículos 314 y 315, estableciendo de manera clara y categórica la vulneración como agravio del debido proceso, vinculado al derecho a la defensa, al derecho a la libertad y a la legalidad. Motivo por el cual pedimos sea declarado fundado este incidente. Eso sería, señor juez. Le agradezco, doctor. Se le va a ceder el uso de la palabra al abogado copatrocinante, al doctor Víctor Cartagena. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señor juez. Simplemente para acotar con relación al último incidente que ha planteado mi colega en cuanto a la exclusión probatoria, manifestar de que vamos a pedir a su autoridad se tome como elemento de prueba también a efecto de poder considerar la viabilidad del incidente planteado, el acta de denuncia de fecha 12/10 de 2020. De la misma manera se tiene el informe de la investigadora de fecha 12/10 de 2020, se tiene el informe de acción directa de fecha 12/10 de 2020, se tiene también el acta de aprehensión de fecha 12/10 del 2020, con el cual se demuestra que en esa fecha ya se encontraba aprehendido nuestro patrocinado y era pues deber del Ministerio Público haberlo notificado con la pericia del informe psicológico y la pericia del informe social a efecto de que él pueda ejercer también su derecho a la defensa. Con estos elementos, nosotros consideramos que se debe declarar probado el incidente de exclusión probatoria y se debe excluir estos dos elementos por haberse violentado derechos y garantías que se encuentran claramente ya fundamentadas por mi colega, señor juez. Eso sería todo. Gracias, doctor. Se tiene presente los incidentes de inexistencia de flagrancia, nulidad de declaración y exclusión probatoria presentada por parte de la defensa de Juan Pérez Montaño. Con estos incidentes se le corre en traslado al Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal. En ese sentido, habiéndome corrido en traslado el señor juez sobre los incidentes planteados por el abogado de la defensa, en primer lugar, lamento mucho no haber podido intervenir en el momento en que el abogado hacía alusión a los incidentes, toda vez que los mismos ha planteado de manera muy apresurada, quizás con la ansiedad de que tiene una persona, su cliente aprehendido, y en ese sentido yo pedía a la gestoría, hacía alguna seña, de que se me habilite el micrófono para que el abogado plantee dichos incidentes de manera más calmada. Conforme lo escuchado por el abogado de la defensa sobre los 3 incidentes planteados, el Ministerio Público se va a pronunciar de la siguiente manera. El abogado, en primer lugar, ha planteado el primer incidente de
inexistencia de flagrancia. En este sentido, el Ministerio Público, fundamenta este incidente amparado en el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, en el cual indica que no existiría la flagrancia en el hecho denunciado, porque no existirían los tres momentos que establece la flagrancia que estipula dicho artículo. Debo referirme en este sentido que estamos frente a un hecho de violencia familiar o doméstica, un hecho de que no solamente las nuevas normativas legales amparan este tipo de hechos, sino se creó una ley especial, tal como la ley 348, que precisamente protege a las mujeres, sobre todo, de este tipo de hechos, por los cuales, ¿cómo no se va a considerar una flagrancia si la víctima pide auxilio en el momento en que estaba siendo golpeada? Obviamente, como la casa donde vive la pareja se encontraba con ciertas seguridades interiores, los vecinos no podían entrar fácilmente a dar el auxilio correspondiente a la víctima, que pedía a gritos ser auxiliada por lo golpeada que estaba siendo. En ese sentido, ingresan después de 2 horas, los vecinos llamando previamente a la policía para poder recién auxiliar a la víctima, que como líneas más adelante, en el momento más adelante, ya en la propia imputación que el Ministerio Público va a formalizar, es una víctima que se encuentra con un embarazo de 7 meses, por lo cual también al considerar en la etapa de gestación en la cual se encuentra la víctima, estamos hablando que es una mujer que ya estaba con dificultad debido al estado de gravidez tan avanzado. Mucho más con los golpes recibidos sobre la misma, que después también el Ministerio Público se va a pronunciar sobre los mismos. Es en ese sentido que esta ley 348 principalmente, en su artículo 5, prevé la informalidad. Y es por eso que no podemos esperar que para no determinar que existiría flagrancia, que una mujer como la actual víctima, que además de ser mujer, estar en una condición de mujer que no puede defenderse con la misma fuerza que lo hace un varón, y además contemplando que ella está con un embarazo de 7 meses, no podíamos esperar a que la mate su concubino. Es en ese sentido, señor juez, que no es que se haya, la ley misma 348 prevé la informalidad en este tipo de hechos, y es por eso que sea a las horas debidas, dentro de las 24 horas, tal como lo refleja la denuncia formal realizada por la misma víctima, se ha producido la denuncia y posteriormente la aprehensión de la persona denunciada. Entonces, sí estamos hablando de un hecho flagrante, tal como lo refleja el informe de acción directa elaborado por los mismos policías que han intervenido en este lamentable hecho. Y claramente el señor juez tiene ya en sus manos dicho informe de acción directa, donde se puede advertir cómo se ha dado la aprehensión de la persona que va a ser posteriormente imputada, indicando que tuvieron que entrar a llamado de los vecinos del Plan 3000, indicando que una mujer estaba siendo víctima de golpes muy fuertes y contundentes de parte de su pareja. Es en ese sentido que han encontrado inclusive a la víctima aún botada en el suelo, sangrando, y es en ese sentido que han procedido con la debida aprehensión. Es cierto que no se ha dado en el momento exacto del hecho mismo, pero se ha dado a las pocas horas, lo cual se considera flagrancia, toda vez que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 230 así también establece que la flagrancia
tiene una duración de 24 horas producido el hecho. Y este hecho de aprehensión se ha producido dentro de estas 24 horas. No entiendo del por qué los abogados de la defensa manifiestan que no se ha cumplido este artículo del 230 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la acción directa está reflejando todo lo contrario. Y es como les reitero una vez más, el juez y posteriormente también los abogados ya van a conocer lo que está establecido precisamente en el informe de acción directa, donde los policías hacen conocer de este lamentable hecho donde una mujer en estado de gestación de 7 meses estaba siendo brutalmente golpeada por su concubino. Es en ese sentido que con el incidente del número 1 de inexistencia de flagrancia, el Ministerio Público va a solicitar se declare imputado toda vez que se ampara esta acción directa precisamente en la informalidad que establece la ley 348, que es el amparo en el cual el Ministerio Público ha sustentado posterior a esta acción directa y con las investigaciones una imputación sobre el delito de violencia familiar o doméstica. Es en ese sentido, señor juez, que voy a solicitar que sobre este incidente planteado por la defensa, vuestra autoridad considere las condiciones que están establecidas y claramente expuestas en el informe de acción directa, que no tiene ninguna nulidad dicho informe, toda vez que está llenado debidamente, se establece el breve detalle del hecho concretamente, inclusive identificando horas y cómo fue encontrada la víctima y en qué condiciones, y el mismo agresor, su concubino, se encontraba también en el lugar del hecho mofándose de lo que su propia concubina, que espera un hijo de él, no podía incluso recuperarse ni levantarse de las lesiones producidas por él mismo. Es en ese sentido que el Ministerio Público desvirtúa esta inexistencia de flagrancia precisamente por el informe de acción directa. Respecto al punto número 2 del incidente de nulidad de declaración, se manifiesta que no se cumplirían los requisitos del artículo 95 y 100 del procedimiento penal. Sin embargo, debo hacer notar a vuestra autoridad que precisamente en la declaración informativa del denunciado, que ya fue conducido a dependencias policiales en calidad de aprendido, se puede ver claramente que previamente se le ha dado lectura a sus derechos constitucionales, como a toda persona que llega a celdas policiales y va a ser puesta a disposición del Ministerio Público. En ese sentido, también cursa el informe del asignado al caso, quien manifiesta esta situación, cómo llega el hoy imputado a celdas policiales, la forma en que es puesta a consideración el Ministerio Público, el mismo que también se encontraba acompañado de su abogado defensor, donde no se puede alegar la nulidad de esta declaración, puesto que sí concurren los requisitos que están establecidos en el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal. El Ministerio Público está sorprendido por este incidente planteado en razón de que no existe nulidad alguna en la declaración informativa del hoy imputado, toda vez que, si bien se abstuvo a su derecho constitucional de guardar silencio, cumple con todas las formalidades de ley establecidas en los artículos ya mencionados. Inclusive no solamente lo asistió un abogado según el acta de declaración informativa que se tiene arrimada al cuadernillo de investigaciones, también se tiene la concurrencia de un segundo abogado
que ha participado de forma directa en esta declaración informativa, así como también la presencia del asignado al caso y de la suscrita fiscal, donde no ha habido presión alguna para que él más bien se le explicó precisamente todos, se le hizo conocer todos los derechos y garantías que como toda persona aprendida tiene, y en ese sentido para no vulnerar ningún derecho constitucional. Es por eso que dicho incidente de nulidad de declaración carece de fundamentación porque el Ministerio Público, junto con el asignado al caso, han cumplido con las formalidades de ley establecidas previamente. Con relación al punto número 3 del incidente de exclusión probatoria, donde manifiestan los abogados de la defensa que indican que la base de la imputación son los informes psicológico y social y se ampara en los artículos 171 y siguientes del procedimiento penal, donde manifiestan que no se le habría corrido en traslado ni se habría notificado al imputado con estos elementos que desde ya manifiestan también que han sido adquiridos de forma ilícita, donde se le han vulnerado sus derechos y garantías tanto a la defensa, a la libertad y a la legalidad. En ese sentido, el Ministerio Público va a refutar esta situación porque estos elementos de convicción, como el informe psicológico, que es de vital importancia en este tipo de hechos, así como también el informe social, el muestrario fotográfico, inclusive, donde se puede advertir el estado de gestación de la misma víctima, los golpes, las heridas producidas por la violencia brutal a la cual fue sometida por su concubino, demuestran todo lo contrario. Estos elementos de convicción fueron recolectados a través de requerimientos fiscales porque cursan el cuadernillo de investigaciones también las respectivas directrices que el Ministerio Público ha librado, así como también las respectivas notificaciones al equipo interdisciplinario del SLIM, por lo cual estas funcionarias han realizado dichos informes amparadas en una solicitud de requerimiento expreso donde se hizo conocer previamente que había una denuncia formal con número de caso y los nombres de las personas y el delito por el cual se estaba requiriendo estos requerimientos. Además de hacer notar a vuestra autoridad que no solamente han sido recabados para sostener esta imputación de violencia familiar o doméstica, los informes psicológicos y sociales, también se tiene que a través del requerimiento fiscal se tienen el certificado médico forense donde se establece concretamente, y no me voy a referir al fondo de esto, de este certificado médico, del resultado de este certificado médico, porque más adelante en la imputación ampliaré con detalle lo que manifiesta el resultado, el examen del médico forense. Pero debo hacer conocer a vuestra autoridad que también sustenta esta imputación formal el Ministerio Público estos elementos de convicción, tales como el informe psicológico, el informe social y así como también el certificado médico forense, que fueron adquiridos y obtenidos de forma lícita a través de requerimiento fiscal, reitero. Y no puede alegarse, como lo han manifestado erróneamente los abogados, que el aprendido no tenía conocimiento de estas actuaciones investigativas, toda vez que cursa también en el cuadernillo, y es donde me amparo directamente, la notificación al momento de que, si bien ya llegó en calidad de aprendido, al momento de cuando concluido su declaración informativa policial, el Ministerio Público hizo conocer a través de fotocopias legalizadas los actuados en los cuales iba a fundamentar y basar propiamente su
su imputación. Es en ese sentido que no se puede alegar por parte de los abogados que el hoy imputado no haya tomado conocimiento de estos elementos de convicción que sustentan, reitero nuevamente, la imputación formal del Ministerio Público. Por lo cual, también voy a solicitar a vuestra autoridad declarar infundados y no probados los incidentes planteados por el abogado de la defensa. Y aquí también se encuentra presente el abogado de la víctima, que también va a fundamentar de cierta forma estas situaciones que el Ministerio Público también tiene que velar por derechos y garantías de todas las partes, y así se ha dado estricto cumplimiento en este proceso y en todos los procesos donde el Ministerio Público interviene. En ese sentido, solicito una vez más al señor juez declarar no probados los incidentes planteados por carecer, en primer lugar, de veracidad y estricta fundamentación, toda vez que el Ministerio Público ha presentado ante vuestra autoridad un cuadernillo de investigaciones donde ha contemplado y resaltado que para todas las partes se respete sus derechos y garantías. Eso sería todo. Gracias, doctora. Se tiene presente los fundamentos expuestos por la Fiscalía y con ellos vamos a ceder el uso de la palabra al colega de la parte civil. Tiene el uso de la palabra doctor Gille Ríos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, señor juez. Hago uso de la palabra. En la línea de lo que se manifestó el Ministerio Público, toda vez que la defensa del imputado hubiera planteado 3 incidentes denominados inexistencia de flagrancia, la nulidad de la declaración informativa policial y así como también la exclusión probatoria de los informes psicológicos de trabajo social. Y toda vez que dichos incidentes simplemente se constituyen en dilatorios y temerarios, toda vez de que al ser el objeto del presente proceso penal de violencia, la misma ley 348 tiene en su espíritu esencial de que no se puede dejar de sancionar y procesar dichos delitos. En consecuencia, y toda vez de que dichos incidentes, como ya lo manifesté, se constituyen en dilatorios temerarios, debieran ser rechazados sin límite. No obstante, su autoridad nos ha corrido en traslado y cumpliendo a ello vamos a responder y contestar en virtud a los mismos. Respecto al primer incidente que plantea con relación a la inexistencia de flagrancia, si bien es cierto que se hubiera realizado la aprehensión del imputado y que la misma no hubiera sido como establece en función al momento mismo de cometer el delito o al momento de que se haya consumado o que se esté en el momento de huir. Sin embargo, se debe considerar que esos aspectos son considerados en la norma adjetiva penal y debemos tomar muy en cuenta que el proceso en el cual nos ocupa es de violencia familiar o doméstica, regulado, prescrito por la ley 348, que se constituye en una norma especial a la norma procesal penal. Y en consecuencia, ¿qué nos dice la ley 348 en su artículo 4, numeral 11? Esta ley establece como uno de los principios y valores esenciales de esta ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de que se rige por, entre otros principios, el de la informalidad, el que establece claramente dicha norma que en todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, y tómese muy en cuenta este elemento, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres,
no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. Vale decir, en consecuencia, de que esta ley 348, constituyéndose en ley especial al Código de Procedimiento Penal, la norma adjetiva que regula el proceso, de que prevé de que se debe prescindir de las formalidades y de esta excesiva formalidad a fin de asegurar un procesamiento y una sanción en delitos de violencia familiar. Por consecuencia, se entiende de que se puede, al margen de prescindir, se subsana estos defectos que pueden haberse llevado a cabo al momento de la aprehensión a fin del interés superior, que es la protección a la víctima, y en este caso, una víctima que se encuentra en grado de vulnerabilidad y además que se encuentra en una situación de indefensión frente a un agresor. Por consecuencia, la ley 348 deja claramente establecido que este principio de informalidad aplica en materia de violencia familiar. Bien, con ese aspecto y dejando claro de que no se puede entender de que de alguna u otra manera se hubiera incurrido en un defecto absoluto o en una ilegalidad en la aprehensión, toda vez que ya se ha dejado establecido en base al principio rector que establece la ley 348, se debe considerar también de que no hubiera por consecuencia lo pretendido por la defensa con relación a la nulidad de la declaración informativa policial, toda vez de que al haberse realizado conforme al procedimiento o a lo establecido en los principios rectores de la ley 348 la aprehensión, en consecuencia, la declaración informativa policial realizada o practicada al imputado, además de haberse cumplido lo establecido en el artículo 95 de la norma adjetiva penal, no estaría frente a ningún aspecto que pueda considerarse como nulidad, toda vez de que se hubiera cumplido cada uno de los requisitos establecidos por ese artículo 95 de la norma adjetiva penal. Respecto a la exclusión probatoria del informe psicológico del trabajador social, volvemos a considerar el aspecto esencial y el espíritu de la ley 348. En primero, debemos tomar en cuenta lo que establece el artículo 95 de esta ley 348, en el que claramente determina la prueba documental en materia de violencia familiar o doméstica y que establece de la siguiente manera: además de otras establecidas por la ley, se admitirá como prueba documental cualquiera de las siguientes. El numeral segundo, informe psicológico y o de trabajo social expedido por profesionales que trabajan en instituciones públicas o privadas especializadas en la temática y reconocidas legalmente, objeto que ahora es cuestionado por la defensa del imputado. En consecuencia, al haberse cumplido la exigencia de la ley 348, además de que debe considerarse de que estamos frente a actos investigativos en una etapa preparatoria y no así a actos de prueba, conforme lo establece el 350, el 216 y el 333 de la norma adjetiva penal. Estos actos investigativos regulados por el 277 y 280 se constituyen solamente a objeto de poder considerarse para cumplimiento de lo previsto en el 233 en su numeral 1 de la norma adjetiva penal, vale decir, con aquellos elementos suficientes para que se pueda tener de que el imputado es con probabilidad, tómese en cuenta, estamos hablando de probabilidad de participación o autoría. No estamos hablando de un aspecto probatorio, que será una situación en materia del juicio oral. Estamos hablando de la probabilidad de autoría o participación, y estos van a ser en base a aquellos elementos en el que nos puedan generar suficientes indicios para poder considerar esa probabilidad de autoría o participación y en consecuencia cumplir con lo exigido con el 233 en su numeral primero. Por lo que al tener plenamente demostrado en base al espíritu que rige la ley 348 de que no cabe al lugar alguna los incidentes planteados por la defensa con relación a la inexistencia de flagrancia, la nulidad de declaración informativa y en consecuencia la exclusión probatoria del informe psicológico y o del trabajador social, hay que tomar en cuenta otro aspecto esencial
en el que lo ha establecido la sentencia constitucional 2504-2012, en el que claramente establece la exigencia para la procedencia de nulidades de actos. Y esta sentencia constitucional y otras más en su amplia jurisprudencia constitucional que ha establecido el Tribunal Constitucional, precisó en esta sentencia de que la nulidad no se puede declarar porque sí, sino cuando en efecto se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. Y aquí hay que observar que en ningún momento la defensa ha estado en riesgo, porque ha estado en todo momento asistido de su abogado defensor particular y de confianza, y que en ningún momento se lo ha puesto en peligro o en riesgo esa defensa. Además, establece de que esta jurisprudencia, de que la nulidad procesal es un instrumento de última ratio, que solo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso, situación que no se ha observado en esta situación. Además, esta misma sentencia constitucional y la sentencia constitucional 0134-2014 S1 ha establecido además las exigencias para la interposición o la procedencia de las nulidades de actos procesales. Vale decir que debe necesariamente demostrarse el principio de especificidad o legalidad, aspecto que no ha sido demostrado por la defensa, además de demostrarse la trascendencia del supuesto agravio o de la vulneración que hubiera sufrido el imputado. Y en esta situación no se ha advertido ninguna vulneración o agravio que hubiera sido reclamado oportunamente, y menos ante su autoridad como juez, instructor o de garantías en este proceso penal. En consecuencia, al no tenerse demostrado la trascendencia, menos podría exigirse de que por la sola existencia de las nulidades procesales se debe acudir o se las debe interponer, sino que debe demostrarse ese agravio sufrido y que no debe haber otro mecanismo por el cual se pueda acudir o se pueda reclamar oportunamente, y que necesariamente sea la única vía por medio de la nulidad de estos actos procesales. En consecuencia, al no tenerse demostrado ni fundado dichos incidentes que, como ya lo habíamos manifestado anteriormente, se constituyen en dilatorios por pretender evadir el sometimiento a la justicia por parte del imputado, así como dilatar la tramitación del presente proceso, toda vez de que los mismos carecen de fundamento y pruebas, es que solicitamos a su autoridad, conforme lo prevé el artículo 315 de la norma adjetiva penal, sea declarado manifiestamente dilatorio, malicioso y temerario dichos incidentes, y en consecuencia se pueda disponer, en base al uso del poder ordenador y disciplinario que tiene su autoridad, se pueda disponer la sanción equivalente a los 2 salarios mínimos nacionales al abogado de la defensa por pretender dilatar el presente proceso, además de ser malicioso y temerario, aparte de aplicarse lo establecido en la ley 387 en su artículo 46, una vez determinada dicha sanción por la interposición de los incidentes maliciosos y temerarios, se remita antecedentes al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados a fines de el procesamiento correspondiente. En consecuencia, solicito a su autoridad se declare infundado por ser malicioso, temerario y dilatorio dichos incidentes planteados por la defensa del imputado. Es todo en cuanto corresponde, señor juez. Gracias, doctor. Habiendo concluido la intervención de las partes, corresponde ya resolver los incidentes interpuestos. Dictamos la siguiente resolución en virtud de este teatro. Santa Cruz de la Sierra, a 22 de octubre de 2020. El proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica que sigue el Ministerio Público contra el ciudadano Juan Pérez Montaño.
De los datos de este proceso se tiene que la defensa del ciudadano Juan Pérez Montaño interpone 3 incidentes. Un incidente primero de inexistencia de flagrancia, porque acusa que se ha incumplido el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, porque hay flagrancia cuando el imputado es aprehendido al momento de cometer el delito, perseguido o que exista la sospecha de que se ha cometido un delito. En el presente caso refieren de que no hay la concurrencia del delito de violencia familiar, ofrecen como prueba la misma imputación, no hay el momento en el cual se hubiese concurrido el hecho, por lo que conforme al artículo 169 del adjetivo penal, pide que se declare procedente su incidente y se determine la ilegalidad de la aprehensión. A su turno también interpone un segundo incidente de nulidad de la declaración, porque refiere que concluida la declaración se podrá reconocer los elementos o los instrumentos del delito, y en este caso no han sido reconocidos por el imputado. El artículo 100 del Código de Procedimiento Penal dice que no se puede considerar la declaración si es que no observaron los requisitos de forma. Un tercer incidente referido a la ilegalidad del informe social y psicológico porque se lo ha realizado sin haber notificado a la parte imputada. Con ello se ha vulnerado el debido proceso y pide en consecuencia la exclusión de estos 2 elementos probatorios. También en esta audiencia hemos escuchado al Ministerio Público que se refiere que cuanto al primer incidente, si bien es cierto que se realizó luego de 2 horas la aprehensión del imputado, sin embargo se tiene que tomar en cuenta que en base a la informalidad no se podía esperar de que se mate a la persona denunciante. Se produjo la aprehensión dentro de las 24 horas, por lo que ha sido legal. En cuanto al segundo incidente, refieren de que se leyeron los derechos y garantías constitucionales y estaba acompañado de su abogado defensor. Y el tercer incidente refieren que el informe social, el muestrario fotográfico, demuestran los hechos, por lo cual al momento de su aprehensión ya se le hizo conocer las actuaciones y por eso que pide que se declare no probados estos incidentes. De igual manera hemos escuchado a la parte civil, la cual refiere que estos incidentes son temerarios, son maliciosos, de que la ley 348 no se puede dejar de sancionar dichos delitos. Sobre el primer incidente, el delito es de violencia familiar que está regulado por la ley 348, el artículo 4, numeral 11, refiere que no se puede, refiere de que se debe basar en la informalidad y se debe prescindir de las formalidades. Asimismo, en cuanto a la nulidad de la declaración, se la realizó conforme a procedimiento, y en cuanto al informe psicológico y social, está regulado por el artículo 95 de la ley 348, en consecuencia se está ante actos investigativos y no de prueba, y no se ha demostrado la trascendencia y el agravio, motivo por el cual piden que se rechace estos incidentes. Bien, tenemos que manifestar respecto a los incidentes que han sido interpuestos, que nuestro Estado plurinacional, en la Constitución Política del Estado, ha dado un valor a los derechos y garantías constitucionales. Y en este caso pone en la cúspide de los derechos a la libertad, cuando establece en su artículo 22 de la Constitución Política del Estado lo siguiente: la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. En consecuencia, de acuerdo a la Constitución, es un deber primordial, es decir, se encuentra en la cúspide respetar la libertad de las personas. Ello es concordante con lo que establece el artículo 23 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo primero, que refiere que para poder quitar de la libertad a una de las personas, se deben respetar las formalidades legales. Asimismo, en cuanto a las formalidades legales, existe una formalidad para aprehender a una persona. Para aprehender a una persona, se debe requerir de un mandamiento emanado por autoridad competente y lo puede realizar en una forma para individualizar a las personas. En el caso de la policía, la puede realizar el Ministerio Público cuando se necesite contar con la presencia del imputado. Esas son las formas como se puede aprehender, pero existe una excepcionalidad que es para los casos de flagrancia, que nos sostiene el artículo 23 de la Constitución Política del Estado lo siguiente: toda persona
que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprendida por cualquier otra aún sin mandamiento. Es decir, que nos está dando la posibilidad de que se pueda aprehender a cualquier persona aún sin contar con un mandamiento emanado por alguna autoridad. Y esa aprehensión, la única finalidad es de que sea conducida ante la autoridad llamada por ley para que defina la situación jurídica. En este caso, el primer incidente que se plantea y el problema jurídico que se ha planteado es de que se hubiese aprehendido al ciudadano Juan Pérez Montaño sin que concurriese la flagrancia. Por otro lado, la parte adversa refiere de que no se puede considerar flagrancia porque se está en base a la ley 348 y esta ley lo que prima es la informalidad. Tenemos para ello que dar respuesta en base a lo que nos establece nuestra normativa. Nuestra normativa en el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal es la única que nos está dando una definición a qué es lo que se entiende por flagrancia. Y establece el artículo 230. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido al momento de intentarlo, de cometerlo, o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública. En consecuencia, nos dan tres hechos. Cuando es aprendido al momento de intentarlo, cuando es aprendido al momento de realizarlo, o cuando es perseguido. Por otro lado, si bien es cierto que la ley 348 nos está rigiendo a la informalidad, esa informalidad está referido a no dar más formalidades que lo que establece la ley. Y esa informalidad siempre debe estar ceñido por la misma lógica que nos da la razonabilidad en la forma de actuar. Y en el presente caso, de acuerdo a las pruebas y al cuadernillo de investigación que se ha presentado por parte del Ministerio Público, se tiene lo siguiente, que al ciudadano Juan Pérez Montaño, cuando se lo procede a aprender, se lo procede a aprender en fecha 12 de octubre de 2020. ¿Y qué es lo que dice al momento de su aprehensión por parte de los policías? Dicen los policías, por instrucción del operador de EPI 3, me constituí al barrio Turere, inmediaciones del mercado Turere, a verificar un hecho de violencia familiar. En el lugar se tomó contacto con la señora María Maldonado Vaca, de 18 años de edad, quien manifiesta que sufrió agresiones físicas por parte de su pareja. De la lectura del verbo que está descrito en el hecho es que esta persona sufrió agresiones. Es decir, que está hablando en un tiempo ya pasado. No está hablando de que es en ese momento donde ha sido víctima de las agresiones, sino que ella ya sufrió de las agresiones. En consecuencia, no se puede adecuar a un hecho de flagrancia si es que de los mismos relatos de los policías se está tratando de un hecho en el cual ya hubiera sufrido las agresiones la víctima. En consecuencia, considero que para este caso no existe la flagrancia porque no ha sido al momento de que hubiese sido cometido el hecho, no ha sido al momento en el cual está siendo perseguido, por lo que considero que se ha cometido una ilegalidad por parte de los efectivos policiales al momento de haber aprehendido a este ciudadano, por lo que es mi obligación como juez de garantías hacer respetar los derechos de las personas, por lo que considero que es fundado el primer incidente interpuesto por la defensa. En cuanto al segundo incidente, de la nulidad de la declaración, existen ciertos requisitos para proceder con la toma de la declaración de las personas, porque a partir de la puesta en vigencia del Código de Procedimiento Penal, ya no se considera al imputado como un instrumento, sino se lo considera como un sujeto de derechos. Por eso es que cobra realce la toma de su declaración como un mecanismo de defensa que tiene la parte imputada. Y en el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal establece cuáles son los requisitos para proceder a la declaración, el procedimiento que está en que se debe constar con el nombre, el apellido, se le debe preguntar si ha sido perseguido penalmente, se le debe preguntar si es que decide declarar, y asimismo hace advertencias. Siguiente, el fiscal y los defensores podrán pedir las aclaraciones que tengan relación con las declaraciones del imputado. Concluida la declaración, se dispondrá que el imputado reconozca los instrumentos
y objeto del delito. Asimismo, establece en el artículo 94 que las declaraciones del imputado no podrán llevarse a cabo sin la presencia de su abogado defensor. En consecuencia, de acuerdo al artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, toda declaración debe llevarse a cabo con la presencia del abogado defensor. En el presente caso, la problemática que se acusa por parte de la defensa es de que no se hubiese permitido que se reconozcan los instrumentos del delito por parte del imputado. Esa es la problemática que debe ser absuelta por esta autoridad. Y para ello verificamos que al momento de la toma de declaración del imputado, él contaba con su abogado defensor. Así lo establece como un requisito el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, y en el presente caso se verifica que estaba con su abogado defensor al momento de su declaración. Y si existía alguna observación al momento de su toma de declaración, ahí estaba el abogado defensor para hacer constar esa supuesta ilegalidad en la cual se estaba desarrollando. Si es que el abogado no lo hizo en ese momento, hace ver de que para este momento ya precluyó ese derecho y no lo hizo en su momento oportuno, que fue al momento de la toma de declaración. Por el otro lado, dejan la convicción a esta autoridad que si no lo observó es porque estaban conformes y ha procedido conforme a ley en la toma de la declaración. Por ese motivo es que considero que no corresponde declarar fundado el segundo incidente. En cuanto a la exclusión probatoria, que es el tercer incidente que ha sido presentado por parte de la defensa, el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal establece la libertad probatoria por el cual pueden conducirse a través de todos los medios de prueba para llegar a la convicción del juez a averiguar la verdad histórica del hecho. Y el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal establece textualmente lo siguiente: carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías constitucionales consagrados por la Constitución, convenciones y tratados internacionales, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en procedimiento o medio ilícito. De esta norma se tiene de que se deben excluir todas las pruebas que vulneren derechos y garantías constitucionales. En el presente caso se menciona que a través del informe social y el informe psicológico se estuviera vulnerando el derecho al debido proceso del imputado porque no se le notificó. Con estas pruebas no se le permitió que asuma defensa que pueda contradecir. Y por el otro lado, la parte adversa refiere de que se trata de prueba indiciaria que recién está empezando a conocerse. Para ello, a esta problemática que se ha puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, es necesario manifestar y que sentemos sobre cuál es la materia que se está regulando. La materia sobre la cual se tiene que fallar es sobre violencia familiar o doméstica, que está regido por la Ley 348. Y al estar regido por la Ley 348, se debe juzgar con perspectiva de género. Y se tiene que, por ello, considerar también si al momento de obtener una prueba no se va a provocar mayor daño a la víctima, provocando una revictimización o una victimización secundaria, que es lo que se ha llamado en la doctrina. Y para ello tenemos que establecer que en la Ley 348, en su artículo 61, dan las competencias que tiene el Ministerio Público o sus facultades. Y en el artículo 61, numeral segundo, establece que el Ministerio Público tiene las siguientes facultades: la recolección de las pruebas necesarias como responsable de la investigación de los delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean imprescindibles, debiendo recurrir de métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo a la tecnología a fin de averiguar la verdad. En consecuencia de estos hechos, se tiene que si es que el Ministerio Público ha ordenado que se realice un informe social y un informe psicológico, está obrando en cuanto a la rapidez que el caso le amerita, porque se trata de averiguar la verdad histórica respecto a una mujer que hubiera sido víctima de violencia. Si por el otro lado se llega a tener que esperar a notificar a la parte adversa, tener que esperar que pueda contradecir, contrainterrogar, ahí se está logrando provocar una revictimización, en este caso de la víctima, lo cual es contrario al espíritu de la Ley 348, que impide o que llama a evitar la revictimización,
Por ello es que se ha definido un organismo especial de protección a la víctima de violencia contra las mujeres, que es la FELCB. Se ha determinado fiscales especiales en este caso, y por eso es que ha nacido esta ley 348. Es por ese cometido que el Ministerio Público no ha obrado alejado a la ley al haber dispuesto informes que son necesarios para recabar pruebas indiciarias. Si en este caso la parte imputada considera otras pruebas, podrá en el transcurso de la investigación recabar otra documentación para también poder probar su inocencia. Pero en el presente caso se está hablando de prueba necesaria que el Ministerio Público ha recolectado, la cual no era necesario notificar a la parte imputada, tomando en cuenta que dentro de las facultades del Ministerio Público está de recolectar las pruebas necesarias al primer momento de haber conocido este hecho. Por este cometido, considero que tratándose de prueba indiciaria no es necesario cumplir con mayores formalidades, y por eso es que considero que este tercer incidente tampoco corresponde declarar fundado. Es por estos antecedentes que el suscrito juez, en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, dispone de declarar fundado el primer incidente de aprehensión ilegal. Se dispone ilegal la aprehensión que ha tenido el ciudadano Juan Pérez Montaño. En consecuencia, a partir de este momento ya no se encuentra aprehendido y deberá ser sometido a considerar su situación jurídica en la audiencia de medidas cautelares. En cuanto al segundo incidente de nulidad de declaración, se lo declara infundado, y en cuanto al tercer incidente de exclusión probatoria, también se lo declara infundado. No se advierte que hubieran sido incidentes maliciosos, sino que se está realizando en virtud al derecho a la defensa que tiene la parte imputada. Por ello es que se dispone no sancionar al abogado de la defensa, y con eso es mi obligación que podamos continuar con la presente audiencia, y para tal efecto vamos a seguir para resolver la situación jurídica de una persona que ya ha sido puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Con eso considero que ya hemos culminado esta fase de los incidentes, y la segunda fase sería de llevar a cabo ya la audiencia de medidas cautelares. Con la palabra, señor juez. Sí, doctor. Le escucho. Conforme lo establece el artículo 404 del procedimiento penal modificado por la ley 1173, vamos a presentar oralmente la apelación incidental con la finalidad de que tanto el segundo incidente de nulidad de declaración como el tercer incidente de exclusiones probatorias sean remitidos en el plazo que establece el procedimiento, a objeto de que la sala penal de turno pueda considerar esta apelación incidental, reservándonos, conforme lo establece el artículo 404, último parágrafo, la posibilidad de presentar prueba en audiencia. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Se tiene presente y toda vez... La palabra, señor juez. Sí, doctora. De la misma manera, el Ministerio Público va a formalizar su apelación incidental por el incidente de inexistencia de flagrancia, contemplando que existe una ley que contempla la informalidad, la cual no se ha tomado en cuenta al momento de dictar vuestra resolución. Gracias, doctora. Se tiene presente. La palabra, señor juez. Gracias, señor juez. De la misma manera, al igual que el Ministerio Público y de conformidad a lo previsto en el 403 y 404 de la norma adjetiva penal, vamos a interponer apelación incidental a la resolución que dicta su autoridad referente a resolver el incidente de inexistencia de flagrancia, para que el Tribunal de Alzada pueda valorar los argumentos a los cuales nos reservamos de poder fundamentar en audiencia, a fin de que este Tribunal de Alzada, con un mayor criterio en virtud a lo previsto en la ley 348, pueda revocar dicha resolución a efecto de cumplirse con el debido proceso y el espíritu de la ley 348. Por lo cual solicitamos se cumpla el plazo previsto a fin de que no se deje indefensión a las partes. Gracias, doctor. Se tiene presente. Conforme lo establece el procedimiento penal, se ordena la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Superior a objeto de que resuelva los recursos interpuestos, dejando clara constancia que deberán ser remitidos
concluida la audiencia, si es que también existiesen recursos de apelación para que en un solo acto sean resueltos por el Tribunal Superior y no así de manera dispersa. Con eso damos por concluido esta fase de los incidentes. Con eso hemos concluido, doctora Glencia Herrera. Sí, señor juez. Hemos preguntado a la sala si tienen alguna pregunta, por favor, para hacerle directamente a cada uno de los participantes, o sea, directamente pueden levantar la mano. Buenas noches, doctor Julio César, adelante. Mi pregunta simplemente era si nos puede proporcionar, doctor Winter, las sentencias constitucionales que mencionó en su fundamentación, por favor, doctorita. Y muchas gracias. Claro, con mucho gusto. La sentencia constitucional, la 1706, quebrado 2005-R del 19 de diciembre, habla sobre la facultad de aprehensión en casos de flagrancia, en su 3.1 y en el 3.2 sobre la competencia del juez cautelar para determinar la legalidad o ilegalidad de esta aprehensión, precisamente en casos de flagrancia. Es un buen lineamiento que sirve para poder fundamentar, digamos, incidentes de este tipo. De la misma manera, sobre el tema de flagrancia, he podido conseguir la sentencia constitucional 289, quebrado 2018 S2 del 25 de junio, que en su punto 3, numeral 1, establece e identifica los presupuestos de procedencia de la detención preventiva en el procedimiento inmediato para delito flagrante. Esto ya lo vamos a utilizar en la audiencia cautelar de fondo, pero está vinculada a hechos de flagrancia, por eso también fue parte de la fundamentación. Y también fue la 103-2004-R del 21 de enero del año 2004. Pero ese va vinculado al tema de la exclusión probatoria en la etapa preparatoria. Gracias, doctor Winter. Adelante, el doctor Ayala con su pregunta, dirigida a quién. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Primero, un saludo a todos los colegas por su excelente participación. La pregunta está vinculada a la distinguida colega que ha realizado la representación de la Fiscalía. En el entendido de todos sus argumentos, quisiera que la Fiscalía me responda si dentro de la Ley 348 existe una norma adjetiva procesal categórica que determine que este principio de informalidad está por encima o podría tomarse como defectos subsanables los actos vinculados a vulneración de derechos y garantías cuando se trata de un procesamiento relacionado a la víctima, que en este caso sería una mujer. Esa es la pregunta, doctora Glency. Es dirigida para la doctora Rosángela. Adelante. Sí, respondiendo lo manifestado por la persona que interroga estas situaciones, debo manifestar concretamente que efectivamente la ley 348 habla concretamente de la informalidad, y en este sentido parte de esta informalidad es evitar formalismos legales que están dispuestos para otros tipos penales. El espíritu de esta ley 348 precisamente es el evitar la burocracia muchas veces que la gente padece al formalizar una denuncia. Es por eso que la creación, bueno, es uno de estos fundamentos de la creación de esta ley tan importante 348, que cada vez cobra mayor vigencia y ha sido precisamente modificada muchos aspectos por la ley 1173, en las cuales resalta aún más estos hechos de violencia, por los cuales inclusive se comprende que si bien la pena privativa de libertad para un hecho de violencia familiar o doméstica no se ha modificado, pero deja sin efecto que, como para otros delitos, que por el tipo de pena que va de 2 a 4 años, inclusive no puede, sí tenga que recibir la detención preventiva. Tiene muchas, la ley 348 es una ley que ahora tiene muchas exclusividades y preferencias sobre cualquier otra. Es en ese sentido que efectivamente lo que es fundamentado sobre la informalidad se encuentra claramente establecida en el artículo 4 de esta ley 348, en estos aspectos que establece precisamente cómo debe ser aplicada. Una de las primeras aplicaciones de la ley 348 precisamente es la informalidad.
Y hablando concretamente sobre la pregunta de la flagrancia, el Ministerio Público, a través de la investigación de mi autoridad en este proceso, en este caso que es desde ya un caso muy real, es un caso real, esto para poner en conocimiento del público que está asistiendo a este simulacro, es un hecho real en el cual mi autoridad ha contemplado efectivamente estos aspectos. En primer lugar, es cierto que podemos nosotros desestimar cualquier acción directa que vulnere derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, la acción directa realizada por el asignado al caso no ha vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional, porque simplemente en la acción directa se manifiesta lo que el policía advierte al momento de llegar al hecho. Y si bien el juez ha manifestado que existía, que la víctima le manifestó que habría sido golpeada, esto no implica que habría sido golpeada días atrás para no existir flagrancia. Es lo que el policía pudo advirtió en ese momento y recopiló de lo que la víctima habría manifestado, porque al momento que llega e interviene el policía al domicilio, no encuentra golpeando a la víctima. Sin embargo, la misma se encontraba ya tirada a un lado en el piso, ya sangrando tal como lo he explicado. Y efectivamente, la acción directa simplemente da un breve detalle del hecho. Sin embargo, también para contemplar la flagrancia, el Ministerio Público debe tomar en cuenta también la denuncia y así como también la declaración ampliatoria de la víctima, donde tiene este espacio la víctima para poder expresar y manifestar cómo se ha venido dando esta violencia, que no es la primera vez, que ya viene siendo con el tiempo, que desde hace 2 años conviven, que eso lo voy a explicar posteriormente en la imputación formal, y esto está corroborado precisamente por el informe psicológico, donde ella manifiesta que si bien tiempo atrás la venía golpeando, actualmente también en su convivencia la sigue golpeando. Y son aspectos que el Ministerio Público debe analizar y determinar para dar por válida y por legal una acción directa y considerar que sí existió la debida flagrancia. Toda vez que ha manifestado que también este hecho fue encontrado por los policías pocas horas después de ocurrido el hecho, toda vez que la casa donde ocurrió este lamentable hecho se encontraba con las medidas de seguridad, chapas, candados y de cuánta seguridad tenía esta vivienda, y era muy difícil para poder llegar al auxilio de esta persona, de esta mujer, que desde ya también tiene un agravante de que se encuentra en estado de gestación bastante elevado. Entonces, son estos aspectos que el Ministerio Público ha contemplado, ha amparado principalmente en la Ley 348, que establece este tipo de informalidad. Pero quiero advertir a la persona que ha consultado esta situación que no es la única informalidad que prevé la Ley 348. Esta ley se caracteriza precisamente, es uno de sus principios que más resaltan de esta ley, la informalidad, que no son los mismos que para otros tipos penales. En conclusión, quiero manifestar a la persona que ha preguntado, ha cuestionado esta actuación del Ministerio Público, que sí, como Ministerio Público tenemos la facultad de desestimar las acciones directas, pero en este caso concreto no ha habido ninguna vulneración a ningún derecho constitucional por parte del policía que intervino en el momento del hecho, y el Ministerio Público ha dado por válida estas actuaciones y ha considerado que es un hecho flagrante. Una pregunta dirigida al doctor Subieta. Dice, si declaró procedente el incidente de flagrancia a favor del imputado y deja inmediata libertad, dice, ¿no tendría que señalarse una nueva audiencia de aplicación de medida cautelar, tomando en cuenta que la imputación es con aprehendido? Y al declarar procedente el incidente de flagrancia, ¿ya no habría aprendido, dice? Manifestar que cuando se presenta una imputación con una persona aprehendida, se deja la posibilidad a la defensa de que se cuestione la aprehensión
de esta persona. Y si se está cuestionando la aprehensión, tiene que considerarse previo a la audiencia de medidas cautelares, porque así va a poder entrar la persona con aprehendido o estando ya en libertad. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Si se declaró fundado el incidente y por ende se determinó que fue ilegal la aprehensión, ahí hay que basarnos en un supuesto lógico. Ya están todas las partes presentes. Hay una solicitud de aplicación de medidas cautelares. Las medidas cautelares, ¿por qué nacen? Nacen para asegurar la presencia de una persona. Eso está establecido en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, si ya se presenta la imputación, están todas las partes, es de lógica que tiene que llevarse la audiencia de medidas cautelares porque ya están todos allí. Y si hay un pedido de medidas cautelares, tiene que considerarse ese pedido de medidas cautelares porque para eso va a ser, para analizar si es necesario contar con la presencia del imputado o no. Por eso es que en el procedimiento, en la práctica, se ha visto que es necesario ingresar ya a considerar porque ya hay un pedido de medidas cautelares. Ahí es muy diferente. Si el Ministerio Público decide retirarse de la audiencia, si decide cualquier motivo pedir suspensión, si hay ese motivo, ya ahí la persona se podrá ir en libertad. Pero si el Ministerio Público mantiene su pedido de medidas cautelares, hay que ingresar a resolver ese pedido. Espero con eso haya absuelto su pregunta, doctor. Del doctor José Luis Fried, desde su punto de vista y en caso de ser necesario plantear un incidente de nulidad de imputación formal por no cumplir con el artículo 302, numeral 4 del Código Procesal Penal, recomiendan plantearlo por escrito previo a la audiencia o de manera oral, con carácter previo a la misma, dice. ¿Qué diferencia o ventaja habría entre un planteamiento y el otro? Ya, doctor. Hay dos cuestiones muy fundamentales que se deben tomar en cuenta. Las dos opciones son valederas, pero la jurisprudencia constitucional ha dado mucha prioridad al tema de la inmediación, es decir, que se lo puede hacer oralmente. Bajo ese contexto, el artículo 314 modificado y complementado por la ley 73 ya ha dado esa posibilidad de hacerlo oralmente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o la preponderancia? El pronunciamiento del juez antes de entrar a ingresar incluso la probabilidad de autoría. Entonces, para mí, en mi lógica, en mi experiencia, yo lo haría oralmente. Estamos hablando de una imputación con aprehendido en raíz a una acción directa. Es muy diferente cuando la imputación sea formulada y presentada cuando el imputado está en libertad. Cuando está en libertad el imputado, sí o sí la nulidad o la pretensión tiene mejor que ser presentada por escrito. Hay una consideración de medidas cautelares con aprehendido y se establece ese defecto en la imputación, se debe plantear obviamente de manera oral en la audiencia de medida cautelar. Ahora bien, si la imputación es presentada sin aprehendido, obviamente, en la experiencia nuestra por estrategia, planteamos el incidente de nulidad de imputación, obviamente a efecto de que se considere previamente ese incidente y de ser favorable o positivo el resultado del incidente, obviamente se anulará la imputación y el juez coordinará al Ministerio Público para que éste haga una nueva imputación o emita otro requerimiento conclusivo que vea conveniente, ¿no? Gracias, colega, por la pregunta. Y verdaderamente yo me adhiero a la exposición que lo ha dado el doctor Winter, el doctor Cartagena. Son abogados que están muchísimos años y es verdad lo que mencionan, que la idea del procedimiento penal del actual código es la oralidad. Por ende, si está la persona aprehendida, lo lógico es que se presente el incidente de nulidad de imputación de manera oral, porque sumado a ello tenés 24 horas que está aprehendida la persona. ¿Cómo vas a ir a hacer tu memorial de 5 o 10 hojas si es que tenés 24 horas y en esas 24 horas tenés que prepararte con pruebas para desvirtuar los riesgos procesales? En consecuencia, en ese momento, si es con aprehendido, la mejor forma será presentarlo de manera oral. Y si es la imputación presentado en libertad, lo más lógico y recomendable sea que sea presentado por escrito, pero también tomando en cuenta esta salvedad, colegas, que no se tiene todo el tiempo. Solamente se tienen 10 días desde el momento que es conocido
el supuesto hecho vulnerador de los derechos en garantía. En este caso, solamente se tuvieran 10 días de que es notificado con la imputación para presentar ese incidente de nulidad de la imputación. Y si se declara probado el incidente de nulidad, ya no hay motivo de existir la audiencia de medidas cautelares, porque ya el juez la determinó nulo. Se podrá decir sí, pero vamos a apelar. No, pero es que el juez no puede desconocer que ya la determinó nula. Entonces, ¿cómo va a entrar a considerar algo que ya se determinó él mismo que es nula la imputación? Por eso en esos dos aspectos hay sus pros y sus contras para presentarlo ya sea de manera oral o de manera escrita. Gracias, doctora Glency, felicidades a todos. Yo tengo, a ver, una pequeña curiosidad siempre con la ansia de poder agarrar y aprender un poco también de los colegas que estamos todos los días litigando. A ver, la ley 1173 hace una modificación en el artículo 403 referente a las resoluciones apelables, ¿no? Y en el 404 existen dos formas de poder interponerlas, ¿no? De forma oral o por escrito dentro de los 3 días. Si analizamos del inciso 1 al 11 del 403, creo yo de que la única apelación dentro de los 3 días sería el inciso 8, la que niegue o revoque la solicitud de una ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales. Porque la otra, de acuerdo al artículo 314, ¿no?, donde se interpone el incidente de cualquier naturaleza, el juez no lo corre en traslado como lo hacía antes, sino que automáticamente debe señalar fecha y hora de audiencia para que sea bajo el principio de inmediación, como dijo el doctor Winter, ¿no?, fundamentado esto. No sé si estoy en lo correcto, a ver, para el doctor Subieta o el doctor Winter, con relación a esto. Las problemáticas que nos ha puesto el doctor Marcos nos pone de que se puede apelar de acuerdo al artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173, que se puede apelar de manera oral todas las resoluciones que están descritas en el artículo 403. Vale decir que concluida la audiencia en la cual se consideró una excepción, debes interponer inmediatamente tu recurso de manera oral. Pero existe la segunda parte del artículo 404 que dice: en los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada. Es decir, que dice que en los otros casos, que el único caso que ve el doctor que se resuelve sin audiencia es la del numeral 8, que es la que cuando se niegue o revoque la solicitud de ampliación. Bien, colega, aquí vemos de que claramente la ley está restringiendo de que se presente un recurso de manera oral cuando se ha resuelto una audiencia de manera oral e inmediatamente concluida la audiencia. Y solamente se podrá presentar en escrito pasados los 3 días. Colegas, aquí creo que estamos en un choque claramente con un derecho o garantía fundamental. ¿Por qué? Porque si en un lado nos dice que se podrá interponer inmediatamente concluida la audiencia y por otro lado nos dice que se tiene 3 días para interponerlo, yo creo que aquí estamos en un choque, y ese choque entre dos oraciones en un mismo artículo, ¿cómo lo resolvemos? Yo creo que eso lo resolvemos en base a lo que establece la Constitución, porque es la norma fundamental. Y en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo segundo, dice: se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Al garantizar el proceso de impugnación en los procesos judiciales, también es una garantía del debido proceso, dar la posibilidad de que se pueda revisar la resolución. En consecuencia, considero de que ceñirnos a que solamente se debía haber apelado de manera oral, siendo que la segunda oración nos da 3 días, es restringir lo que este mismo artículo 404 nos da la posibilidad de presentarlo de manera escrito dentro del término de 3 días. Aplicando una interpretación restrictiva solamente sería de manera oral, pero a criterio mío, aplicando una interpretación desde y conforme a la Constitución, se lo puede interponer dentro de los 3 días, porque así lo establece la segunda oración de este artículo 404. Ese es mi criterio, doctor, pero como le digo, tendría que hacerse una interpretación desde la Constitución. Con relación al tema de la apelación incidental, en cuanto a la diferencia que se debe hacer entre lo oral
y lo escrito, estoy completamente de acuerdo. Es la misma apreciación que la vertida por el doctor Zubieta. Solamente aditamentar dos cuestiones. La primera, que el 314, cuando prevé la forma oral, directamente lo relaciona a una audiencia que es vinculada a una cuestión de carácter contra la libertad, digámoslo así. En otras palabras, a los incidentes innominados, que están vinculados en la ley 1173, en el numeral 2 del artículo 403. En mi criterio, solamente se aplicaría para esa figura. ¿Por qué? Porque si hablamos de los otros numerales, todas las apelaciones tienen que ser por escrito. Por ejemplo, la apelación a una excepción, cualquiera de las 8 que sean. Por ejemplo, la que se estima una querella. Todas esas apelaciones es porque ha habido una resolución judicial. Entonces, la apelación a través de una resolución judicial, hay una diferencia en el artículo 160 del procedimiento penal, porque no se olviden, la notificación en audiencia es con la resolución oral. Entonces, muy sabiamente el procedimiento establece solamente que para este esquema puede apelar directamente de forma oral, sin restringir el derecho de los 3 días, pero vinculado a la oralidad. En cambio, con todos los otros numerales del 403, la apelación necesariamente tiene que ser por escrito. O a ver, ¿será que entra en la lógica apelación oral a una resolución de una excepción de falta de acción? Yo creo que no, ¿no es? O a una desestimación de querella, yo creo que no, ¿no es? Porque estamos hablando de una resolución judicial, ¿ya? Y que para que cumpla su finalidad tiene que estar entregándose la copia, ya sea a través de WhatsApp, pero completa, de la legalización del contenido íntegro de toda la resolución. Y para el doctor Winter, a ver, que nos aclare un poquito él, al momento de finalizar la audiencia, dijo de que se reservaba el derecho del parágrafo segundo del 404 del procedimiento penal, cuando decía que ofrecerá en audiencia de fundamentación de la apelación prueba. ¿A qué prueba se refiere el doctor Winter, tomando en cuenta de que la resolución que ha dictado el doctor Zubieta ha sido plenamente basado en las pruebas que ha ofrecido él al momento de plantear su incidente? ¿Qué otra prueba más se podría plantear para al momento de fundamentar el recurso de apelación? ¿No? Eso para que nos aclare un poquito y nos ilustre el doctor Winter. En cuanto al ofrecimiento de la prueba en segunda instancia, ¿qué me ha pasado? Y es por experiencia. Aquí no lo dice, pero hay que interpretarlo de esa manera. Muchas veces, cuando usted va a la audiencia de apelación incidental, ya en sala, el Ministerio Público no va. Y cuando vos presentás, por decir, una copia legalizada del cuaderno de investigación, como no la ofreciste en tu apelación, no la consideran. Entonces, yo ya preveo esa situación. Ya, todo lo que uno ofrece nunca está por demás, porque lo puede usar o no lo puede usar. En este caso es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Yo siempre ofrezco prueba, porque además el resultado de cualquier requerimiento fiscal ya solicitado o presentado va a salir posterior a la audiencia que fue motivo de apelación. Y ese resultado, cuando uno lo menciona en la audiencia cautelar principalmente, ¿por qué? Porque por verdad material, el cuaderno, pero sí el acto investigativo ya comenzó. Entonces, sí, según la jurisprudencia constitucional, ese resultado obtenido con requerimiento fiscal posterior a la audiencia que fue mencionado puede ser considerado y valorado, más aún si está restringiendo el derecho a la libertad. Por eso es que yo siempre presento y ofrezco todo lo que sea posible vinculado al cuaderno de investigación o incluso en el expediente procesal, tomando en cuenta en qué momento se dio esa figura, si fue cuando el imputado estaba aprehendido o cuando también el imputado estaba declarado libre, estaba en libertad y la cautelar fue sin aprehendido. Y la última, para el doctor Zubieta, el caso hipotético viene de esta manera. Si el procedimiento dice de que del momento que se conoce un defecto absoluto, una vulneración a un derecho, no tenemos 10 días para poder interponerlo, ¿correcto? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo a los 8 días interpongo un incidente por escrito? ¿No? Supongamos que mi cliente está, digamos, no ha sido aprehendido, no hablemos de flagrancia, tal y como el ejemplo lo dio el doctor Zubieta. Entonces, me notificaron con la imputación formal y yo creo que el contenido de la imputación formal o el ofrecimiento de las pruebas que sustentan, digamos, esa imputación son lesivas.
¿no? O tal vez puede también haber alguna excepción. Si yo le interpongo dentro de los 8 días, supongamos, mi incidente o mi excepción, y después al 10º día me acuerdo o me olvidé de algún incidente, otra excepción de la cual podría valerme en la audiencia, yo la interpongo nuevamente. La interpretación es lo siguiente: si dice dentro de los 10 días, a criterio mío, yo estoy dentro del plazo y debe ser considerado. ¿Esto por qué? Por imperio del artículo 131 del Código de Procedimiento Penal, que establece la renuncia o la abreviación, porque ni en mi primer incidente ni en el segundo yo he renunciado al plazo, digámoslo, de esos 2 días que me sobraba. Entonces, la interpretación mía siempre ha sido, ¿no?, de que con relación a este 131, dice que las partes en cuyo favor se estableció un plazo podrán renunciar o abreviar el mismo mediante expresa manifestación de la voluntad. En síntesis, si yo no renuncié cuando presenté a los 8 días y después me acuerdo del otro incidente y lo interpongo de nuevo, a criterio mío, debe considerar eso el juez en los incidentes. ¿Estoy en lo correcto, doctor Subieta? Hay una respuesta que está en el artículo 115, parágrafo 1 de la Constitución, en la cual se establece el derecho a la jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva, y significa que no se debe entorpecer el acceso a la justicia, ni se debe poner más obstáculos que los que están establecidos en la ley. Si están vigentes sus 10 días para interponer incidentes, ¿por qué restringirle ese derecho si al final lo que uno busca ante un juez es la tutela de sus derechos? Y si la persona no ha renunciado a los derechos, considero que todavía está vigente. Los jueces están llamados para brindar un servicio a la sociedad, y es un servicio a la sociedad respetar el término que se le ha dado, 10 días, y si en esos días presenta 5 o 10 incidentes, es su derecho. Para eso está la obligación de un juez de resolver los incidentes, y si el juez considera que es manifiestamente improcedente, tiene la posibilidad también de rechazarlo in limine, pero si no, la parte también tiene la posibilidad de interponer los incidentes porque está dentro de términos. Yo me iría por esa interpretación, doctor. Doctor Juan José Subieta, buenas noches. El hecho de juzgar con perspectiva de género no implicaría la vulneración de derechos y garantías constitucionales del imputado en consecuencia del debido proceso, dice. ¿Cuál es su criterio al respecto? Manifestarles, colegas, de que se nos está dictando en el órgano judicial bastantes cursos sobre juzgar con perspectiva de género. Y es allí, colegas, donde pude encontrar de que hay una sentencia en la cual ha sido condenado el Estado boliviano, que se trata del caso MZ versus Bolivia. ¿Qué es lo que pasó? Es un caso que pasó en Cochabamba, que a una señora mayor habría tenido una agresión sexual, y en ese caso nunca lo detuvieron al imputado y más bien la recriminaban a la señora porque no había ido a dar su declaración, porque no se había presentado en el juicio y porque ya decían que no podía ser víctima de violación porque ya era una persona mayor y sabía a lo que se estaba metiendo. Entonces de ahí nace el hecho de juzgar con perspectiva de género, que significa tomar en cuenta la situación de la mujer. Y en esa consecuencia es que nace la ley 348 para evitar la revictimización, para evitar que 2 o 3 veces se la tenga que llevar a declarar, y más que todo para enfrentarse con la persona que supuestamente lo hubiese agredido. Entonces, juzgar con perspectiva de género ya viene del hecho de tomar en cuenta a la persona que ha sido víctima, para no estar revictimizándola y no hacer más actos de lo que son estrictamente necesarios. Por eso es que no se vulnera el derecho al debido proceso, porque se está considerando la situación real de lo que está pasando. Eso tampoco va a ser privarle al imputado de que tenga sus derechos, porque podrá contradecir las pruebas que se hubiesen presentado por la parte contraria. Para eso es la fase investigativa. Doctora Glency, he visto que una dama preguntó si era necesario interponer incidentes. No me corresponde dar esa respuesta, pero quisiera que esa pregunta de esa dama sea respondida. Los incidentes, ¿a qué es lo que vienen? A atacar la realización de un acto principal. En este caso, si se está atacando la imputación, tiene que ser considerado de manera previa a la audiencia de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque si se determina nula la imputación, ya no existiría motivo para llevar el segundo acto, que sería la audiencia de medidas cautelares. Por eso es que es de carácter previo. Lo mismo respecto a la aprehensión, porque primero se tiene que considerar la libertad o no de una persona
si es que se estuviera atacando que hubieran existido ilegalidades en su aprehensión. Complementando lo que dice el doctor, es muy importante tener dos principios fundamentales que establece la Constitución y que la doctrina lo ha detallado como principio de trascendencia y principio de convalidación. ¿Es obligatorio presentarlo ante la cautelar? Claro, porque después ya no tiene sentido. Un ejemplo muy claro es cuando se presenta la imputación por escrito, cuando no hay detenido, y se presentan los incidentes por escrito. Resolver estos incidentes pueden causar la nulidad de la imputación formal. Entonces ya no habría una audiencia cautelar. Directamente tendrían que apelar, ver si la resolución judicial fue acorde o no a los planteamientos realizados en el incidente, y de esta manera recién establecer a través de otra resolución o un auto de vista, en este caso emitido por la sala, si corresponde o no ratificar o revocar esa resolución. Tomando en cuenta la pregunta, yo creo que eso iba vinculado más o menos, como decir, a tener un as bajo la manga a futuro, digamos. Un elemento que no podemos pasar por alto en este teatro es que cuando se declara aprobado un incidente, siendo que el imputado está en aprehensión o detenido, estos actos solamente para establecer responsabilidad del funcionario que cometió la arbitrariedad y la ilegalidad. Y muy bien lo decía el doctor, nunca se debe suspender la audiencia ni dejarla sin efecto. Eso lo ha establecido ya la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del funcionario que cometió la ilegalidad no está vinculada al derecho a la libertad de la persona que está con una imputación donde le están pidiendo su detención preventiva. Entonces, esos son aspectos que hay que tomarlos muy en cuenta para no establecer a través de comentarios muchas veces que existirían incongruencias, porque yo lo he escuchado, muchas veces declaran probado el incidente, está ordenada la nulidad y quieren que se suspenda la audiencia cautelar porque está fundamentándose en un acto ilegal, y eso no es correcto. No hay que malinformar a las personas. Es mi criterio. Gracias por escucharme. No todo lo correcto, doctor, y solamente quería acotar, fíjense la calidad de participantes que se tuvo. Si se fijan en la audiencia, yo le instalé la audiencia y le estaba cediendo el uso de la palabra al Ministerio Público para que fundamente su imputación. Y aquí viene la importancia del abogado. El doctor Winter dijo, un momento, la palabra voy a interponer incidentes. Entonces, fíjense que es el abogado el que tiene que reclamar sus derechos, y en este caso el doctor Winter reclamó su derecho y como autoridad jurisdiccional se le dio la palabra porque es obligación atender los pedidos que están efectuando las partes. Y los incidentes son como lo manifiesta antes de la audiencia, por eso hay que estar atentos a no dejarse sorprender con que desarrollen la audiencia, y para eso están los abogados, para reclamar el derecho, como lo hizo el doctor Winter en esta audiencia. Gracias. Muchas veces me pasa como fiscal que hay abogados que se los notifica con las imputaciones, el juzgado notifica con la imputación antes de la cautelar y consideran no plantear ningún incidente. Hay muchas cautelares que se desarrollan sin el planteamiento de incidentes. Y efectivamente, y el no planteamiento quiere decir que están de acuerdo con todo lo que el Ministerio Público está manifestando a través de lo que ha plasmado en su imputación. Entonces, es a tener muy en cuenta, como lo manifiesta el doctor Subieta, el análisis que haga el abogado que va a actuar como defensa, precisamente para este tipo de hechos, porque puede ser que en algunos casos el Ministerio Público cometa alguna irregularidad, pero en muchos otros tantos no. Y es por eso que está el juez para resolver si el Ministerio Público actuó o el funcionario que intervino actuó de manera correcta o no. Pero esto está más abocado precisamente a los abogados que van a ejercer la defensa en cuanto a que tienen que tomar esta previsión y hacer un análisis y también tener una estrecha comunicación con su defendido para que les cuente cómo han sucedido los hechos y determinar con qué van a probar que alguna persona que ha intervenido en la aprehensión, sobre todo que da lugar posteriormente a una imputación, ha vulnerado algún derecho constitucional o no. Entonces, a tener muy en cuenta los abogados precisamente este tipo de aspectos. La interposición de incidentes o sesiones obedece o responde a la observancia de defectos o de irregularidades que se evidencian o se observan en la tramitación del proceso. Lógicamente, si se observan estas irregularidades o estos defectos, deben reclamarse, deben demandarse oportunamente. Lo contrario supone convalidar dichas irregularidades o dichos defectos.
Y el reclamo oportuno necesariamente tendría que ser antes de la tramitación o de la resolución o el del desarrollo de la audiencia de medidas cautelares. Uno, porque el incidente tiene como finalidad advertido del defecto, su finalidad va a ser subsanarlo. Y la excepción advertida de irregularidad, que ya no se la puede subsanar, va a tender a liquidarlo el mismo. Entonces, en consecuencia, no se podría pasar al siguiente paso sin previamente sanear esta parte procesal a efecto de que, obviamente, las partes y el mismo juez están en la obligación de que el proceso se tramite sin ningún vicio de nulidad o de defecto que puedan entorpecer o que en su momento puedan retrotraer o declararse la nulidad de estos actuados. En consecuencia, si dichos incidentes o excepciones que al ser su tratamiento de ser de especial y previo su tratamiento y resolución, lógicamente, al ser declarados o evidenciarse la existencia de dichos defectos o irregularidades, coincido con lo que dijeron los anteriores colegas como el doctor Subieta, el doctor Winter y la doctora Rosángela, en que necesariamente tendría que sí o sí interponerse previo a la tramitación del secundario justamente para evitar la convalidación y a efecto de poder cumplir con el reclamo oportuno y la demanda de dichas irregularidades a efecto de poder subsanar o en consecuencia dejarlo sin efecto. Ya que han hablado mucho de lo que respecta al enfoque de género, es algo nuevo que muchas autoridades siguen con el principio de legalidad, entre otros principios legalistas, y no toman en cuenta este enfoque, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le hago al doctor José Subieta, ¿será que se puede dar la cesación a la detención preventiva por el simple vencimiento del plazo establecido por la autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta que al momento de tratarse de víctimas con diferencias que han sido a lo largo de la historia discriminadas, será posible, aplicando el enfoque de género, el enfoque interseccional y basándonos en que se debe aplicar una protección reforzada a estas víctimas, será posible que se dé la cesación por el simple vencimiento del plazo? Vamos a partir, doctor, de cuál es el fundamento de la ley 1173. El fundamento de la ley 1173 es establecer o regular que no exista un abuso de la detención preventiva. En este caso, para que no exista el abuso de la detención preventiva, es que se ha determinado que debe existir un plazo para la detención preventiva. Y en todo caso, si está por vencerse el plazo para la detención preventiva, se le ha dado la posibilidad tanto al Ministerio Público como a las partes de que puedan pedir la ampliación del plazo. En consecuencia, no se los está dejando en una indefensión si es que se da esa posibilidad. Y si se han dejado ya vencer el término, también existe el derecho de la parte adversa de poder someterse o poder validarse con esa cesación a la detención preventiva si es que ya se ha pasado ese término. Eso en cuanto a la cesación a la detención preventiva. Pero hay algo en lo que considero oportuno traerlo en este momento, que es el tema de la suspensión condicional de la pena. En este caso nos basemos en la ley 348. Y en este caso la ley 348 no prevé la suspensión condicional de la pena. ¿Por qué? Porque establece las sanciones alternativas. Y en este caso, al hablar de sanciones alternativas, no habla de suspensión condicional de la pena. En consecuencia, no habría suspensión condicional de la pena, sino habría la aplicación de salidas alternativas, que esa es la única diferencia que yo encuentro para que una persona pudiera acceder a su libertad en estos casos. Gracias, doctor. El tema es que solamente por el simple hecho del plazo vencido, pero no tendría que desvirtuar los riesgos procesales que se le determinaron en esa audiencia. En un principio, cuando nació el Código de Procedimiento Penal, se establecía de que se podría haber cesado la detención preventiva también cuando ya se había pasado el tiempo de duración. Existía criterio de diversos jugadores de que no solamente por el lapso del tiempo, sino que también debería haberse desvirtuado los riesgos procesales. Entonces existían esos dos criterios, pero ya se ha ido al Tribunal Constitucional y lo que tiene que verse es en base a qué es lo que están pidiendo la cesación a la detención preventiva. Vámonos al artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, que es el que regula la materia de la cesación a la detención preventiva. En su numeral primero establece cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que lo fundaron.
Eso significa desvirtuar los riesgos procesales. Pero si nos vamos al numeral segundo, dice, cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. Entonces aquí, si se fijan, no está condicionando a desvirtuar los riesgos procesales. Esa, que conozco que hay criterios interpretativos que asumen algunas autoridades jurisdiccionales, pero yo no lo comparto, porque considero que el numeral segundo es llano al decir que solamente por el vencimiento del plazo otorgado para la detención preventiva. En cambio, el numeral primero sí te obliga a desvirtuar los riesgos procesales. Entonces hay que ver en base a cuál de los dos numerales es que se está pidiendo la cesación a la detención preventiva. Como le vuelvo a reiterar, si es en base al numeral segundo, no es necesario desvirtuar los riesgos procesales. Pero si es en base al numeral primero, sí obligatoriamente se tiene que desvirtuar los riesgos procesales. Dice doctora Rosángela Fernández, bajo el principio de igualdad, cuando el denunciante por violencia doméstica es un varón, el Ministerio Público es igual de drástico, y que si lo fuera una mujer, dice, pregunto, ¿esto por qué desde los policías y trabajadores sociales hacen diferencia en el trato hacia ellos? Dice, sin embargo, la violencia doméstica contra los varones es una realidad. ¿Cómo procede usted? Por favor, ¿nos ilustra? He tenido muchos casos en los cuales he tenido víctimas de violencia familiar o doméstica varones. Y uno de los principios también de la ley 348 es la igualdad de género, que este es uno de los principios rectores de la ley 348. El tratamiento para los varones es el mismo que debe recibir una mujer también víctima de violencia familiar o doméstica. Es cierto que los varones por vergüenza no acuden mucho a las instancias policiales, en primer lugar, a denunciar estos hechos, porque se los acusa de un montón de situaciones y se los estigmatiza. Sin embargo, nosotros como fiscales, personalmente yo doy un tratamiento igual que para una mujer, porque he tenido víctimas golpeados, con heridas, también que han sufrido violencia psicológica, en los cuales se ha visto la gran afectación que han sufrido dentro de la convivencia, el enamoramiento y demás situaciones. Entonces, el tratamiento para las víctimas varones de violencia familiar o doméstica es el mismo para las mujeres, porque no están exentos de sufrir violencia familiar o doméstica. Y si hubiese algún varón que haya sido maltratado por los funcionarios policiales, en primer lugar, debe denunciarse de forma inmediata, porque nosotros los servidores públicos en general, no solamente el Ministerio Público, sino desde la policía, recibimos constantemente actualizaciones y cursos, no solamente sobre las disposiciones legales vigentes, sino también sobre derechos humanos, en el tratamiento exclusivo, cómo deben ser tratadas estas víctimas de violencia familiar o doméstica. Es por eso que explicaba también en una de mis primeras intervenciones que las leyes dan precisamente este tipo de informalidades con la finalidad de no revictimizar más a las víctimas de violencia, haciendo que sea mucho más fácil, más ligero, y tienen una atención preferencial en todos sus aspectos. Así que si es que fuese de conocimiento que algún varón ha sido mal atendido por algún policía, inmediatamente eso debe comunicar al Ministerio Público o a su superior de este policía para poner a disposición estas situaciones que ningún servidor público puede tratar mal, ni discriminar tampoco a cualquier persona, mucho más víctima de hechos de violencia familiar o doméstica. Muchísimas gracias. Realmente tenemos que cerrar por el tema de horario, queridos doctores, queridos expositores. Y voy a leerle un mensaje muy bonito, cerramos con eso. El doctor Rodolfo Paniagua dice, muy bien, doctores, dice, felicidades por el teatro, muy real, muy enriquecedor. Ya están listos para irse a Hollywood, dice. Saludos cordiales.